La sociedad de consumo nos está destruyendo tan deprisa que ni siquiera nos hemos dado cuenta. Es como una especie de pesadilla en la que vemos desaparecer nuestro país. Y al despertar de esa pesadilla y mirar alrededor, descubrimos un paisaje desolado. En conclusión, deshonestidad, desprecio a los ciudadanos, defraudación de fondos públicos, destrucción paisajística e urbanística, cohecho con gentes del petróleo, industriales y banqueros, responsabilidad por el abuso y la violencia contra las mujeres, responsabilidad por la degradación de nuestra cultura, responsabilidad por la situación de las escuelas, los hospitales y todo lo público, responsabilidad por el abandono salvaje del campo, responsabilidad por la explosión salvaje de los mass media y de la cultura de masas, responsabilidad por la estupidez de la televisión. He aquí un listado de crímenes morales cometidos por nuestros gobernantes. Crímenes por los que deberían estar en el banquillo de los acusados. Buenas tardes. Bienvenidos. Gracias. Este texto no es mío, ya me gustaría, no. Es un fragmento de una entrevista que se le hizo a Pierpaolo Pasolini en 1975. Todos conocemos a Pierpaolo Pasolini, un dramaturgo, cineasta, poeta italiano. 1975. Inquietante, cuanto menos, ¿verdad? No estamos en 1975. Es verdad que la situación ha mejorado por muchos conocimientos, mejoras en tecnología, el avance de la ciencia, pero la realidad de la que hablaba Pasolini no es mucho mejor que la que ahora tenemos. La invitación de hoy parte de, además de esa inquietud que yo creo que compartimos todos, parte de un montón de organizaciones que lleváis trabajando, organizaciones de diversos ámbitos, que lleváis trabajando, luchando, analizando, dando diagnósticos rigurosos, propuestas muy importantes y potentes y sólidas. Organizaciones que ven que a pesar de todos estos avances, que los hay, no logramos revertir la situación. No nos podemos quedar aquí. Es tiempo de cambiar las estrategias y es urgente. Y esta es la segunda parte de nuestra invitación. Esta es la idea del quórum global. No se propone una plataforma, ni una campaña, ni una estructura a la que nos tenemos que adherir. No, ni siquiera el nombre es lo fundamental. Es una invitación a mezclarse, a compartir sin renunciar a lo que somos, a ser diversas y a ser permeables en lo que hacemos, en lo que contamos y en cómo lo contamos. Me diréis que muchas de nosotras ya reconocemos las desigualdades de género, el deterioro mental y otros muchos temas. No nos tenemos que convencer de todo esto, ya estamos convencidos, ¿no? Estamos aquí con esta propuesta porque mirándonos honestamente y viendo dónde estamos, creemos que hay mucho potencial para hacer más y mejor juntas. Que necesitamos que todas las conexiones y puntos en común que compartimos se reflejen en cómo lo hacemos y cómo lo contamos. Por eso hablamos de reconectarnos, para abandonar las luchas desde una sola marca, desde un solo espacio, porque al fin y al cabo en todas las luchas estamos conectados. Quórum arranca de la inquietud de actores diversos. La Marea, El Salto, Wiriko, Agareso, ATAC, Ecologistas en Acción, FIARE, Foro de Transiciones, Foro de Economía Progresista, La Mundial, QEPO, Futuro en Común, Coordinadora Estatal de ONG de Desarrollo y sus asociadas,
AIETI, Economistas sin Fronteras, Entre Culturas, etc. La Red de Coordinadoras y Federaciones Autonómicas de ONG de Desarrollo, Coordinadora Andaluza, Málaga Solidaria, Redes, un listado abierto y un suma y sigue. Esto no es confidencial. Tenemos aquí a un compañero que está grabando, está haciendo streaming en directo por el canal de YouTube de La Marea y todos participamos de las redes, así que por favor que hoy, mañana y todos estos días que arda Twitter y que ardan las redes con todo lo que estamos y lo que vamos a proponer aquí. Vamos a empezar esta tarde partiendo de las opiniones que habéis dado en la entrada. Para ello vamos a contar con Pablo Zareciansky de Kepo y Chus González de la Coordinadora de ONGD y facilitadores del Quórum Global, que nos van a hacer una pequeña muestra de lo que habéis contado en la entrada y lo vamos a poner en común. Eso es lo que vamos a hacer ahora. A partir de las 6:15 aproximadamente y hasta las 8 de la tarde, como somos muchos y mucha gente, muchas organizaciones, nos vamos a dividir en grupos en los que podremos discutir, proponer ideas, etcétera, etcétera. Y con eso vamos a terminar la jornada, que esas propuestas de los grupos se pongan en común. Yo creo que ya solo queda daros la bienvenida y las gracias por estar aquí, y yo creo que es el momento de empezar a trabajar. Muchas gracias. Salimos un poquito del sol. Bueno. ¿Qué tal? Bien. No hemos probado la altura. No. Bueno, primero de todo, gracias. Me voy a acercar, nos lo vamos pasando. Bueno, así. Primero de todo, gracias por estar aquí y por haber seguido activamente la convocatoria. Os queremos dar las gracias también por dejaros sentar en un sitio, ¿no? A veces queremos ir juntos o juntas con otras personas y tal, y aquí ha sido desde el principio dirigido y os hemos sentado en un sitio. Lo hemos hecho pensando en el trabajo luego que haremos por grupos, intentando generar grupos donde haya diversidad de colectivos, de enfoques, de mirada, con una mirada de género también, entonces con dinamizadores, relatores, bueno, es una primera parte de este ejercicio que vamos a hacer hoy, ¿no? Y bueno, también viendo la dificultad, ¿no?, de un espacio tan grande, cómo abríamos palabras y que no se quedara limitado, ¿no? Entonces de ahí la lógica luego de trabajar en grupos y bueno, lo hemos pensado también, está todo con buena intención para que hoy pudiéramos recoger y llevarnos toda la riqueza que hay en la sala. Por eso decíamos, vamos a partir de respuestas, de lo que traéis en años de experiencia de trabajo y de luchas, y por eso vamos a hacer ese pequeño trabajo en grupos y que sois los grupos que ya estáis ubicados, ¿no?, en la sala con esos números. Un par de cositas y logísticas, nos vamos a hacer pausa, vamos a tener un espacio allí con agua y con fruta y quien tenga la necesidad pues que se levante libremente y coja una mandarina o vaya al baño que está allí en el lateral. Y luego también, si a lo largo de la tarde o al final sentimos que nos queda una espinita, que hay algo que no hemos dicho, que hay algún comentario que queremos compartir, pues tenemos allí también un tablón parecido al que habéis utilizado antes, una especie de nevera donde vamos a guardar y conservar todo lo que aportéis, igual que las respuestas que habéis dejado en la entrada, que la idea es recogerlas, procesarlas y que alimenten, ¿no?, toda esta invitación. Y bueno, en esta primera parte contaros un poco lo que vamos a hacer, ¿no? Teníamos esta curiosidad, este interés por recoger y leer todas vuestras opiniones y vuestros comentarios. Nos hubiera faltado toda la tarde para poder recoger todo lo que habéis escrito y leerlo y compartirlo, pero la idea es que lo haremos a posteriori, recogeremos todo lo que habéis planteado en esta llegada. Y bueno, hemos hecho una muestra inicial, hemos cogido algunas que nos parecían que encajaban con algunas personas que habéis visto en el programa, que le hemos propuesto que nos aporten su mirada.
Y sobre todo queremos que esta tarde, que lo que viene de aquí en adelante, sea un diálogo como es la propuesta de Quórum Global, que es una propuesta de generar un diálogo entre vuestras visiones, entre vuestra experiencia y entre esta propuesta nuestra que es Quórum Global. Entonces, bueno, empezamos con la cosa. Bueno, os planteábamos dos preguntas paraguas al inicio y bueno, una de ellas era en relación a en qué nos la jugamos como sociedad aquí a nivel global, qué grandes temáticas, qué grandes ámbitos, paradigmas habéis identificado, ¿no? Y bueno, voy a leer algunas respuestas. En revertir el cambio climático, en reconstruir la solidaridad y reducir las desigualdades, en romper los monopolios, especialmente los financieros y de medios de comunicación. La convocatoria tan amplia, ¿no? Hablaba un poco del interés y la urgencia de la idea de Quórum Global. La convocatoria tan amplia, las temáticas a tratar, todo es interesante y tratar por llegar a acuerdos, la coordinación. Y una tercera respuesta que hemos escogido también, que habla del cambio climático, conservar un mundo habitable para todos, la democracia versus el gobierno de las élites, la equidad frente a las desigualdades crecientes, los valores. Entonces, bueno, contamos con Yayo Herrero del Foro de Transiciones y, bueno, le pasamos un poco la palabra para que nos cuente un poquito su visión y sus comentarios acerca de lo que nos traéis, ¿no? Bueno, buenas tardes a todos y a todas. ¿Se oye? ¿De pie? Sí. Yayo, igual te pedimos que te pongas de pie, por favor. Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Yo quiero compartir en unos breves minutos con vosotros y vosotras porque me parece que esta iniciativa es absolutamente necesaria. Nos encontramos en un momento en el que atravesamos una profundísima crisis ecológica, un agotamiento de los recursos naturales, es decir, una superación de los límites físicos del planeta que se plasma, en primer lugar, en un agotamiento de la energía, fundamentalmente de la energía fósil, en un mundo que podría decirse que globalmente come petróleo o vive del petróleo, también de algunos materiales, como pueden ser materiales que son ahora mismo necesarios para hacer una transición a un modelo basado en renovables, pero que también aspiran a ser utilizados por la economía globalizada, la robotización de la economía. Las cuentas no salen y esos minerales no dan para todo, habrá que elegir para qué se usan. Esos agotamientos de los recursos naturales y esa superación de los límites físicos del planeta se plasman de forma evidente en una cantidad enorme de guerras formales y no formales en muchos lugares del planeta, en muchos de lugares de conflicto donde se están produciendo la expulsión de cantidades masivas de gente, nos encontramos importantes conflictos extractivistas. Este proceso de extracción hasta las últimas gotas de vida en el planeta va asociado directamente a la problemática del cambio climático, sin duda uno de los retos que afrontamos como sociedad y que afecta de forma clara a las vidas cotidianas. En concreto, dentro de España nos encontramos con un proceso de sequía pertinaz que se va a ir acelerando y somos uno de los países, digamos, más vulnerables del contexto, desde luego, europeo ante el calentamiento global, ¿no? Y esos dos elementos no son dos elementos que afecten solamente a la naturaleza, sino que se encuentran en relación de forma directa con las dificultades que en este momento está teniendo la economía para poder reproducirse. Nuestro modelo económico desde los años 80 se encuentra en esto que se ha llamado un proceso de estancamiento secular. La economía no está creciendo con cargo a la producción de bienes y servicios de la economía real y, por tanto, generando empleo, sino que crece a partir de procesos especulativos, de burbujas financieras que de vez en cuando estallan llevándose la riqueza ficticia que supuestamente han creado, ¿no? Detrás de estas dificultades de la economía para crecer nos encontramos la ofensiva de las grandes transnacionales y un proceso de expulsión masiva de las personas. Personas que se encuentran en una situación, digamos, de exclusión, que ya no cuentan ni en las cuentas del sistema, personas que están en situación de desempleo en un sistema en el que solo la renta del trabajo te proporciona lo que necesitas para sostener la vida, y personas que son trabajadoras, que tienen empleo, pero que siguen siendo pobres porque las condiciones laborales son ya en sí mismas generadoras de precariedad y de pobreza, ¿no? Por tanto, esa crisis ecológica
se relaciona de forma indisociable con la profundización de las desigualdades en todos los ejes de dominación. Es decir, lo que está detrás de la crisis ecológica es lo mismo que hay detrás de un proceso de empobrecimiento que es violento, que expulsa gente, que agudiza las diferencias de género y también las diferencias en términos de procedencia, ¿no? Salir de esta situación pasa por asumir el inevitable decrecimiento de la esfera material de la economía. Es decir, que la humanidad, quiera o no quiera, va a vivir con menos energía y menos materiales. Y ese decrecimiento de la esfera material de la economía hay dos formas de hacerlo, por las buenas o por las malas. Por las malas es lo que estamos viviendo ahora. Y si se citaban las palabras de Pasolini al inicio de esta sesión, yo quiero referirme también a Pasolini cuando hablaba de fascismo territorial. Ahora mismo las personas que están hacinadas en las vallas y que no pueden entrar en Europa ven cómo esas vallas se abren y se cierran todos los días para que entren materiales, energía, alimentos y recursos de sus territorios mientras ellos no pueden entrar. Es decir, sostener este modelo económico en el lado favorecido, en el lado enriquecido, supone directamente saquear, expulsar y condenar a la marginalidad de la vida a amplios sectores de la población. Eso es simplemente fascismo, ¿no? Hay otra forma de afrontarlo, que es afrontarlo por las buenas. Y afrontarlo por las buenas es lo que pretendemos lanzar en un proceso similar a este. ¿Qué quiere decir afrontarlo por las buenas? No solamente se puede aliar el poder, no solamente se puede aliar ahora mismo el poder económico con el poder político, con parte del poder judicial, con parte del poder mediático, para hacer que nos pase por encima la pisonadora que nos está pasando. Nosotros y nosotras también tenemos poder económico, poder político, poder mediático y tenemos muchos recursos para poder construir una alianza que le ponga freno a esta apisonadora. Muchos de los colectivos que hemos estado aquí, que estamos aquí, hemos trabajado mucho y bien en nuestros ámbitos sectoriales y hemos conseguido algunos avances que, siendo totalmente autocríticos, están siendo absolutamente insuficientes para frenar la dinámica de destrucción masiva y de deterioro global que estamos viviendo en el momento actual. Luego tendremos que pensar en otras cosas. Y pensar en otras cosas significa pensar juntas, pensar que la causa estructural que está detrás de los problemas que afrontamos de forma separada es la misma. Y, por tanto, entre todas, con una organización, también con un caos creativo y con mucha alegría, podemos ser capaces de componer un movimiento global que sea capaz de afrontar esta crisis que es sistémica y que no es una crisis sectorial que nos afecte por separado, ¿no? Digamos, para terminar, que, como decía Naomi Klein, no solamente el poder económico, no solamente la corrupción establecida como una forma de gobierno es capaz de detectar y de declarar situaciones de emergencia y periodos de excepción. Nosotros también podemos, nosotros y nosotras estamos obligados a considerar este momento como un momento de emergencia, como un momento de excepción ante el que, si no nos juntamos y no somos capaces de unirnos, no vamos a poder hacer prácticamente nada. Es mucho lo que nos jugamos, es muchísimo lo que tenemos que ganar y es mucho lo que tenemos que construir juntos y juntas. Gracias. Gracias, Yayo. Siguiendo con las cosas que habéis comentado, que habéis escrito en los papelitos que os hemos dado, leo algunas más, como cambiar paradigmas, pero de verdad, con todas sus consecuencias de cambio interno en el sector social. ¿En qué nos la jugamos? En lograr construir una agenda conjunta que tenga el suficiente apoyo de los colectivos sociales, global, en involucrar a la gente en este proceso y que le dé la importancia necesaria aquí, medio ambiente, género y derechos en general. Del individuo a la comunidad, crear redes, ser conscientes de la interrelación de los grandes retos, trabajar por el bien común, integrar, fuera de silos.
Y con estas 3 reflexiones le voy a dar paso a Pablo Martínez Osés, de La Mundial, que nos aporte. Hola, ¿se oye? Hola. Buenas tardes. Bueno, decía Yayo y tienes razón, ¿no? Nosotras tenemos poder. En realidad, tenemos poderes. Porque somos seres sociales, seres económicos. Cuando pensamos o nos hacemos la ilusión que podemos renunciar a alguna de estas condiciones, a practicar y a crear cosas en el ámbito de lo económico, en lo social, en lo ecológico, en lo cultural, en lo político, en realidad no solo estamos renunciando, sino que estamos entregando esa capacidad. Estamos delegando la posibilidad de hacer lo que tenemos que hacer en otros, en otras estructuras, en otras dinámicas, en otros que no van a dudar en ejercer ese poder. Por ejemplo, el desprestigio de la política o de lo político, ¿no? Se construye fundamentalmente mediante la mitificación del individuo, ¿no? Eso que en realidad no existe, ¿no? Todos somos sociales, todos somos, hemos salido de una mujer, todos seguimos siendo gracias a que tenemos un soporte biológico y lo alimentamos, etcétera, ¿no? No existe el individuo aislado, ¿no? Y sin embargo, la mitificación del individuo, sálvate, arregla tu carrera, arregla tu pensión, tú primero, corre más, llega antes, ¿eh? Es el conjunto de valores que estructuran mediante una mitificación las dificultades precisamente de lo colectivo, ¿no? Porque esa mitificación impide o constriñe lo colectivo, ¿no? Igual que la mitificación del crecimiento económico destruye la posibilidad de la supervivencia en el planeta, ¿no? O como la mitificación también del pensamiento técnico-científico destruye las posibilidades de las respuestas colectivas y democráticas a los problemas que todos tenemos, ¿no? En realidad, esa mitificación es una falsificación, es una deformación de la realidad. Y sin embargo, cada vez que participamos, cada vez que compartimos espacios, cada vez que trabajamos para nuestras organizaciones, nuestros movimientos, nuestras asociaciones, estamos trabajando por lo colectivo, estamos trabajando por lo común. Y tenemos que reconocer que no lo hacemos de la manera suficiente, como para suponer una respuesta eficaz, ¿no?, a esas dinámicas estrechamente interrelacionadas de las que hablaba Yayo, ¿no? La devastación ambiental, el patriarcado, el crecimiento de las desigualdades, de los muros y las exclusiones, el deterioro de la democracia. Estas dinámicas no son solo preocupantes, son insoportables, son intolerables, especialmente cuando observamos la vulnerabilidad de territorios y poblaciones a fenómenos climáticos frente a los beneficios y privilegios que obtienen las compañías de la energía o de la alimentación. Especialmente cuando conocemos un nuevo ejemplo de violencia machista frente a la impunidad de quienes encima criminalizan a las mujeres. Cuando se expresa y conocemos cualquiera de los listados de evasores fiscales y observamos a nuestro alrededor cómo contratos miserables y empleos basura acaban progresivamente con las oportunidades de más gente. O cómo, cuando se criminaliza la participación y se tratan de reducir los espacios de deliberación y de construcción de las soluciones democráticas al ámbito de lo formal o de lo técnico. Lo que hacemos no es suficiente, entre otras cosas porque a veces o a menudo hemos entendido que nuestro quehacer político era asegurarnos un espacio para la interlocución que necesitaba nuestra actividad. Y a veces hemos tenido más o menos éxito con eso. Pero más allá, abordar lo político exige atravesarlo todo. Y eso es lo que también nos está pasando desde hace un tiempo, gracias a muchas de vosotras. Yo, y estoy seguro que todas y todos, llevamos un tiempo aprendiendo mucho unos de otros. Porque de un tiempo a esta parte vamos siendo más capaces
de tejer hilos entre los desahucios, la corrupción, la evasión fiscal y las preferentes, o entre el incremento de la pobreza, la pérdida de calidad de vida de los pensionistas, las dificultades para conciliar la vida laboral y personal, la brecha salarial contra las mujeres o el gigantesco paro juvenil. Somos capaces de tejer hilos entre nuestra forma de movernos, de comer y de relacionarnos y el aumento de las temperaturas o la aparición de sabores y colores cada vez más artificiales e insípidos. También podemos tejer hilos entre el precio de la ropa que compramos, las fábricas sin derechos incendiadas, las pateras de la desesperación y las políticas de los muros y de las visas. Esos son nuestros saberes y nuestros poderes. Por eso, Quórum Global, para darnos un espacio donde explorar y compartir esas equivalencias que existen entre las demandas feministas, ecologistas, de derechos, de solidaridad, para configurar un quórum global de respuestas tan diversas como articuladas en un tiempo de emergencia y de transiciones. Por ahí tenéis en la web o no sé dónde un documento que habla de unos pilares que pueden ser un punto de partida, ¿no? Un punto de partida para construir ese encuentro y para empezar a construir ese movimiento. Repolitizar en clave de ciudadanía global, más allá de naciones y de fronteras, pero mimando el territorio. Los límites los marca el planeta y ya es tarde, y ya sabemos que es tarde. Los derechos humanos y la universalidad como el suelo mínimo sobre el que pisar como aspiración irrenunciable para cualquier acción política que hagamos. El feminismo, de enfoque de género e interseccionalidad, la construcción de economías incardinadas en lo ambiental, lo social y lo político, nunca aisladas ni como una ciencia aislada del resto de las dimensiones que nos constituyen. No hay recetas. Es más, deberíamos probablemente rechazar las recetas. Pero sí hay lo que estoy persuadido que son algunas certezas, aunque aún en este tiempo tengan que tener forma de apuestas. Primero, el valor del pensamiento crítico para saber lo que no debe hacerse. Podemos no tener un plan teórico perfecto para alcanzar lo que queremos, podemos incluso no saber resolver cuestiones prácticas de cómo será esa sociedad que perseguimos, pero eso no anula ni un milímetro, ni un ápice del profundo convencimiento con que sabemos lo que no queremos, con lo que es intolerable y debemos, por lo tanto, detener y sustituir. La apuesta, en segundo lugar, es por generar espacios donde poder vincular nuestras prácticas y nuestras reflexiones con otras y configurar respuestas colectivas cada vez más amplias, sin ningún temor a las diversidades. Se trata, en definitiva, por apostar por la forma en la que vamos a ejercer nuestros saberes y nuestros poderes, para enfrentar las actuales dinámicas insoportables y transitar por caminos adecuados para todas las personas y todo el planeta. Intuimos la necesidad de nuevos paradigmas que interaccionan entre sí. Y paradigma se refiere al conocimiento, a nuestra forma de entender y de explicar los profundos cambios que se están produciendo. Pero ahora también es tiempo de hablar de hegemonías. Y hegemonías se refiere al poder y a lo político. Empecemos por empujar lo conjunto. Nuestra condición de ciudadanos y ciudadanas, nuestra aspiración por una vida saludable, alegre, justa, digna, provechosa y nuestro convencimiento de que no nos queda más remedio que hacerlo. No esperemos permisos, liderazgos, ni a tener de antemano todas las respuestas. Gracias. Gracias, Pablo. Continuamos con algunas también de vuestras visiones y vuestras aportaciones que nos habéis hecho a la entrada. Y bueno, por aquí nos comentan que la persona esté en el centro de la sociedad, ¿no? Ahí nos lo jugamos. En la desigualdad entre ricos, pobres, en la desigualdad de género, en la destrucción del planeta y de la biodiversidad. Nos jugamos una sociedad más igualitaria o que siga creciendo la desigualdad, tanto a nivel español como a nivel mundial. Nos jugamos el futuro del planeta si no frenamos el cambio climático.
Nos jugamos un enfrentamiento hombre-mujer si no se tienen en cuenta las propuestas feministas. Bueno, para comentar un poco en relación a estas respuestas, a estas visiones, pues queremos contar con Violeta Siego, que ella es activista de derechos humanos, LGTB y abogada y feminista, y bueno, nos va a hablar un poco de estas perspectivas, ¿no? Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos. La verdad, el feminismo ahora parece que está de moda, ¿no? El feminismo está de moda, lo hemos visto en los premios Feroz, y quizá la pregunta es si realmente está de moda el feminismo, está de moda ser feminista, está de moda las feministas. Autonombrarse feminista, desde luego, es mencionar y nombrar la opresión que sufren las mujeres, y no solo las mujeres y las niñas, sino la opresión que sufren las disidencias sexuales. Es decir, aquella persona, aquel género humano que quiere salirse del código binario, del sistema binario, de esa estructura cis-heteropatriarcal en la que el patrón de la belleza está muy presente, pero no solamente el patrón de la belleza. También esa estructura cis-heteropatriarcal nos propone lo que es la raza preferente, ¿no? Ser burgués, ser de clase media, ser de clase alta, ser de clase pobre. Tienes mayor voz si eres de una clase que de otra, ¿no? No tiene nada que ver tampoco en el tema del género, la ocupación laboral, las propuestas formativas que se ofrecen a muchas de las chavalas en la formación profesional o en los cursos que se les imparten en el INEM, son propuestas formativas muy feminizadas, muy orientadas a lo que se supone que tiene que ser una mujer o lo que tiene que hacer una mujer, ¿no? También es verdad que en esa sociedad cis-heteropatriarcal pues está el hecho de que la supremacía del hombre por encima de la mujer está muy presente, desde lo que es el sexismo en los juguetes hasta lo que es la distribución del juego en un patio de colegio, por supuesto, y obviamente lo que son las relaciones dentro del ámbito de pareja, y desde luego lo estamos viendo también en lo que es hasta algo tan básico como el consentimiento a la hora de tener una relación sexual, ¿no? Los hombres pueden tener relaciones esporádicas y nadie les dice nada, y las mujeres, cuando tienen una relación sexual esporádica, pues lastran tras de sí un prejuicio y un juicio. En el feminismo ahora mismo estamos viendo que hay un movimiento internacional muy potente, lo estamos viendo con el Me Too, lo estamos viendo también con las marchas de las mujeres en Estados Unidos en respuesta a Donald Trump, y lo estamos viendo también en España. Esto no es nuevo, ¿no? Las feministas aullamos, y aullamos gritando no estás sola, estamos gritando ni una menos, estamos gritando yo sí te creo, y lo estamos haciendo tanto en las calles como en las instituciones, ¿no? Parece que toda esta visibilidad representa un triunfo, y estamos todavía muy lejos de ese triunfo. Las feministas, las lesbianas, las personas transexuales, los maricas, tenemos un reto por delante, y tenemos el reto de que toda esa visibilidad represente un desafío en el que todos podamos estar juntos, ¿no? Es importante nombrar la interseccionalidad, la tan nombrada interseccionalidad, pero la interseccionalidad lo que nos viene a decir es que igual que no hay tantos feminismos como personas, tampoco hay un único feminismo. Y esto quiere decir que hay feminismos dentro de las culturas, las tradiciones, los países, las zonas, las regiones, los barrios, porque las mujeres sufren diferentes tipos de opresión. Y no es posible que una feminista hable en nombre de todas, sino que una feminista va a hablar representando una parte de la realidad de la opresión de las mujeres. Es necesario que incorporemos esa interseccionalidad, es necesario que incorporemos esas voces de esos feminismos racializados, de los feminismos gitanos, de los feminismos musulmanes, de los feminismos de otros países, porque solamente a partir de su voz y de su experiencia es posible entender lo que está sufriendo y está significando la opresión de la mujer en estos entornos. También es importante que en ese desafío no olvidemos los derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Más allá del mito de la libre elección, lo cierto es que la libre elección es un derecho, y es un derecho que tiene que ser una meta, y no podemos perder de vista que los derechos sexuales y reproductivos deben de estar en el centro de mucho del trabajo del feminismo, ¿no? La oportunidad que eso representa es algo que significaría una transformación y un cambio social muy significativo. También es importante que no dejemos de vincular los feminismos a los derechos humanos. Las feministas no queremos venganza, las feministas queremos verdad, justicia y reparación. Queremos que se acabe con el terrorismo sexual y con el terrorismo machista, pero no queremos venganza, no queremos un cambio de sistema para ser nosotras las que dominemos. Lo que queremos es una equidad, una igualdad, y queremos de alguna manera que todas las mujeres sientan la misma representatividad que tienen por el hecho de ser personas, por el hecho de que somos personas.
En el fin y al cabo, de lo que se trata es de dejar de ser parte del botín, de dejar de ser la costilla de Adán y también de dejar de ser parte de esas estadísticas que engrosamos bien como víctimas de violencia de género, bien como parte de la brecha salarial, bien como parte de la desigualdad que se produce a la hora de acceder a un empleo y tantas realidades en las que se constata y se confirma que la mujer sufre una situación de desigualdad, de opresión, simplemente porque prevalece ese machismo. Para llegar a ese cambio hay que llegar al corazón de la estructura, hay que llegar al corazón de las personas, hay que llegar también al corazón de las mujeres y de los hombres que estamos detrás. Es importante que a la hora de llegar a ese corazón incorporemos todas esas otras miradas que estamos viendo aquí, ¿no? La mirada ecologista, la mirada de la participación, la mirada de la democracia. Porque lo que venimos constatando en todos estos movimientos es que en estas democracias es donde se está produciendo todo ese acoso, esos abusos y esas violencias que hasta ahora parecían exclusividad de realidades lejanas. Es importante que abracemos, por tanto, a la tierra, que abracemos la vida, que abracemos a la diversidad, que abracemos a las disidencias sexuales, que abracemos a las mujeres, pero sobre todo que no perdamos de vista que en el fondo de lo que trata todo esto es de cambiar el sistema económico, porque efectivamente la mujer es parte del botín y tiene que dejar de serlo. Gracias, Violeta. Seguimos, porque esto lo vamos a hacer así que siguiendo con esto y pasando a la pregunta de ¿qué te parece lo más interesante, necesario, urgente de la idea de quórum global? Alguien ha contestado: conectar diferentes miradas y perspectivas para despertar una ciudadanía activa por el cambio de modelo. Y otra respuesta es: nos jugamos no estar siempre manipulados bajo los intereses de las élites económicas, en la libertad y la democracia. Y con estas dos ideas damos paso a Sebastián Ruiz, de Wirico, que nos cuenta también. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Bueno, me parece maravilloso el espacio que se ha creado en esta tarde y además un poco recogiendo las ideas de los compañeros y compañeras que me han precedido. Ecologismo, feminismo, participación social, una palabra maravillosa de Pablo que hablaba no de poder que tenemos, sino de los poderes que tenemos, que después al final de la intervención intentaré jugar un poco con este concepto, el concepto de los poderes. Bueno, me parece crucial entender cómo son representadas las ideas, porque entendiendo cómo son representadas las ideas, vamos a percibir cómo ese poder las utiliza. Porque los medios de comunicación deberían jugar en cualquier tipo de análisis como eje transversal, porque el poder necesita de los medios de comunicación. Es algo básico, y tan básico que nosotros y nosotras tenemos que recolonizar. Es la batalla, una de ellas, una más, de las más importantes que nos jugamos, y por eso estamos aquí en Quórum. La batalla de las ideas, la batalla de los discursos. Y en este sentido, podéis entender que los conglomerados mediáticos no son agentes externos, sino que son, en principio, realidades, entidades que están alejadas del sector mediático, pero que invierten dinero para controlar estos discursos. Es muy llamativo cómo recientemente en Valladolid 7.000 personas se manifestaban para protestar, o mejor dicho, para reivindicar una sanidad pública, o cómo no hace tanto en Linares casi todo un pueblo, la ciudad con más paro del Estado español, se manifestaba, o cómo uno de los partidos europeos, el PP, partido imputado, está infrarrepresentado en los medios de comunicación. ¿Qué quiero decir con esto? La invisibilización de según qué mensajes es básico para entender cómo podemos actuar. Los conglomerados mediáticos, desde el 2007-2008, justamente estamos una década después, o sea, estamos a los 10 años de esta crisis o esta estafa que comienza hace 10 años, como digo, se puede percibir dos dinámicas fundamentales. La primera es que había una carencia de conceptos para la ciudadanía. Estamos faltos de conceptos para entender. Conceptos como la prima de riesgo, conceptos como la deuda pública, de repente eran las palabras más importantes
En las cafeterías se debatía si la prima de riesgo el viernes había subido o había bajado. El foco mediático se estaba desviando, pero no solo la prima de riesgo, sino la deuda pública. De repente los medios de comunicación estaban consiguiendo, y cuando hablo de medios de comunicación quiero decir los grandes medios de comunicación, los grandes conglomerados, estaban consiguiendo vaciar de contenido a los conceptos. Y en este vaciado de conceptos estaban consiguiendo parapetar un sistema que es el neoliberal. Estaban parapetando, defendiendo un discurso unidireccional. Y en este sentido, afortunadamente, también hemos observado cómo justamente con la crisis económica han surgido otros nuevos medios de comunicación. Y vuelvo al inicio, es fundamental ganar la narrativa, ganar en los mensajes que transmitimos a las personas. Surgen medios como La Marea, surgen medios como los compañeros y compañeras del Salto o como Guirico, el colectivo al que pertenezco, que desde hace 5 años estábamos intentando mostrar al continente africano jugando con las artes y culturas africanas. Es decir, la representación que teníamos, el imaginario colectivo que se tiene sobre el continente africano, cabalgaba sobre las guerras, pobreza, hambres y destrucción. Nosotros no negábamos la mayor, sino que simplemente argumentábamos que había mucho más allá. Había mucho más allá que el referéndum de Cataluña. Pero en los últimos meses, en los medios de comunicación, se nos ha subrayado que es el único tema que tenemos en el Estado español. Esta invisibilización, afortunadamente, como digo, gracias a compañeros y compañeras del Salto, de La Marea y otros tantos medios, están intentando golpear esos grandes conglomerados, esas grandes estructuras. Y jugando con estas narrativas, me parecía interesante, ¿por qué no?, jugar con la idea de crear un espacio, y con permiso me voy a situar aquí en el centro, jugar con la posibilidad de crear algo imaginario. Y vamos a ver si ese algo imaginario podría llegar a convertirse en algo real. Necesitaría un voluntario o voluntaria que no sea periodista y que no trabaje en los medios de comunicación. ¿Un voluntario? Muy bien. Voy a pasar el micro y me voy a quedar aquí en el centro, ¿vale? Voy a ir muy rápido simplemente para intentar jugar con la metáfora del poder de las narrativas que todos y todas tenemos. ¿Cómo te llamas? Me llamo Rosa. Rosa. Vamos a hacer un experimento, pero bueno, es solo un sueño, es algo imaginario, pero vamos a simular. Rosa, importante, los medios de comunicación que nos trasladan las narrativas no es lo más importante, sino que todos y todas somos agentes comunicadores, ¿vale, Rosa? Sí, vale, vale. En tu día a día, ¿qué mensaje echas en falta en los medios de comunicación? Solo necesito uno. El mensaje que yo echo en falta es hablar sobre las cosas que le ocurren a la gente común. En mi caso, yo soy pensionista y, por ejemplo, de las pensionistas no se habla. Muy se bien. habla de esta cosa, de Cataluña, ¿verdad? De Cataluña. Es Rosa, muy importante, por supuesto, ¿eh? Rosa echa en falta el discurso que esté muy relacionado con los jubilados, Claro. con los pensionistas. Bueno, que no es lo mismo, con los jubilados. Rosa, te voy a pedir un ejercicio un poco abstracto, ¿vale? ¿Conoces la baraja francesa? Corazones, picas. Sí, sí, sí. Le voy a pedir a Rosa que ese mensaje lo traduzca a una carta de la baraja, la que tú quieras. La sota de picas. La J de corazones negros, ¿no? La J de picas. Vale, Rosa, yo tengo en mi bolsillo una baraja imaginaria. Esta de aquí. ¿La has visto? Ajá. ¿La habéis visto? Es imaginaria, pero estamos recreando. Vamos a jugar con las narrativas. Vale, Rosa, esto representa el poder. Este paquete representa el poder, Rosa. Va a ser complicado porque tienes las manos ocupadas, pero te lo voy a lanzar y necesito que la cojas, ¿vale? A ver. Vamos a jugar por un momento con el poder. Rosa, a la de 3, 1, 2 y 3. Muy bien. Rosa, tiene en sus manos el poder. Pesa, ¿verdad? Un poquito. Un poquito, un poquito. Rosa, por favor, ¿puedes abrir ese paquete de cartas? ¿Y qué estamos viendo? Una pluralidad de mensajes. Realmente son el mismo. Estamos hablando del neoliberalismo, de que no hay alternativas. Rosa, te voy a pedir ahora
que de todas esas cartas, que hay 54, que busques la tuya, busques ese mensaje que no aparece en los medios de comunicación, que es la J de picas, ¿no, Rosa? Que la saques, ¿la puedes sacar? Así con la mano. El mensaje de Rosa, y Rosa le va a dar la vuelta al mensaje, ¿vale? Y la vas a volver a meter dentro, dada la vuelta. Rosa es maravillosa, ya habíamos... Rosa, cierra todas las cartas y vas a meterlas todas dentro del paquete de cartas. Fijaros, es un mensaje que de repente va a ser un fogonazo de luz entre todo este imaginario, esta representación del poder que cada día nos llega a través de los medios de comunicación. Pero Rosa, tú no eres periodista, ¿verdad? No, cariño. Pero tienes un poder, como decía Pablo, tenemos un poder que ni nos lo creemos. Rosa, te vamos a pedir ahora, te voy a pedir que me lances la baraja, ¿vale? Por favor. Ay, gracias. Y voy, ahora sí, vamos a hacer algo, un experimento, ¿vale? Vamos a intentar pasar de lo imaginario a lo real. De ese sueño, de esa percepción que todos y todas tenemos, a intentar conseguir que el mensaje de Rosa, hoy aquí, ahora mismo, esté girado. Por lo tanto, entre tanta uniformidad, sea un mensaje diferente. Por lo tanto, la gente miraría aquí, ¿no? Empezaría a hablar de los jubilados. Vamos a ver. ¿Era qué carta? La J de picas. Bueno, a lo mejor esta justo no me la he traído, ¿eh? ¡Ah! La J de picas. Espera, espera, quizás esté por aquí. A ver, aquí veo algo, ¿eh? ¿Veo algo? No sé si se ve desde aquí. Una carta girada. Sí. Una carta girada. Simplemente estamos jugando con lo imaginario y lo real. La sota de picas. Bueno, esto no sale, Rosa. No, pero bueno, no pasa nada. Ven aquí, porque lo vas a hacer tú. Porque si no, no tendría gracia, ¿no? Que yo tuviera manipulación, ¿no, Rosa? Y ya acabamos. Buscamos ¿Ya la saco yo? ¿El? ¿La sota la saco yo? Sí, la sota. A ver, aquí. Espera, a ver, cariño. Bueno, qué fuerte. Pero esperaros, porque claro, dice, claro, la sota de picas. ¡Qué fantástico! Pero ¿qué es lo interesante, Rosa? Y ya con esto terminamos, es lo que decía Pablo, los poderes. ¿Qué ocurriría si cada uno y cada una de nosotras, en nuestros colectivos, en nuestras organizaciones, giráramos ese mensaje, viéramos esas problemáticas o esas soluciones y las intentáramos transmitir? ¿Qué ocurriría si cuando nos vayamos hoy, eso a partir de mañana sea así? Que esas nuevas narrativas, esos nuevos mensajes lleguen de esta forma. Quizás podríamos intentar que la gente focalizara y que al menos el debate girara en torno a lo que nosotros queremos. Muchísimas gracias, Rosa. Gracias a ti, amor. Gracias. Bueno. Gracias, Eva. Gracias por la magia también. Hasta aquí, bueno, pues una serie de palabras, ¿no?, que hemos estado escuchando, que tenían que ver también con planteamientos que hay detrás de la propuesta de Quórum Global, ¿no? De la convicción. Hemos hablado de nuevos paradigmas, de los feminismos, de la economía. Hemos hablado de la disputa del relato, de contar las cosas de otra manera, ¿no? De pronto la magia nos ayuda y vamos de la mano con ella. Y ahora también vamos a tener otra serie de palabras, de visiones, que tienen que ver también con colectivos que están detrás de esta idea de Quórum Global, articulándose, vinculándose, viendo cómo pueden hacer este cambio. Y pasamos a seguir leyendo estas respuestas maravillosas que nos habéis dejado a este experimento que hemos hecho. Bueno, ¿qué te parece lo más interesante, necesario, urgente de la idea de Quórum Global? La capacidad nunca conseguida de que los movimientos sociales trabajen y actúen juntos sin buscar los matices que nos dividen. Recuperar la alegría y la ilusión, también el valor de los cuidados.
Nos jugamos nuestras capacidades de interactuar, nuestro bienestar relacional, ahora y en el futuro, todo en un contexto de cambio continuo. Bueno, para comentar un poquito en relación a estas respuestas, contamos con Itziar Ruiz Jiménez Arrieta, que es profesora de Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid. Itzi, si quieres comentarnos. Hola. Bueno, hola, buenas tardes. Bueno, yo voy a intentar un poco, cogiendo un poco las palabras de Yayo, de Pablo, de Violeta y de Sebas, deciros una cosa de qué es lo que me quita el sueño, que yo creo que a muchas de nosotras nos quita el sueño, pero sobre todo con qué sueño, ¿no? Y yo creo que el Global Quorum lo que busca es que nos reconectemos, repoliticemos y repensemos con qué soñamos fundamentalmente, ¿no? Pero para eso me quería decir dos cosillas sobre qué me quita el sueño y qué puede que le quita el sueño a mucha gente y que han mencionado ya aquí, ¿no? A mí la cosa que más me quita el sueño es la enorme capacidad que unos pocos, porque creo que tenemos que empezar a hacer tres cosas. La primera, nombrar. La segunda, reconocer. Y la tercera, tejer. Y al nombrar, debemos nombrar a esos pocos que tienen un enorme poder. Hablamos del poder y al final se convierte en algo abstracto y que está muy lejos, pero el poder tiene nombres y apellidos. Y tenemos que nombrar la enorme capacidad de unos pocos que detentan el poder de hacer, en mi opinión, lo que me quita a mí el sueño es dos cosas. La primera, y esto no debemos, yo creo, olvidarlo, la enorme capacidad de generar violencia, múltiples violencias sobre las personas, sobre los cuerpos, las mentes y las emociones. Una enorme violencia que es lo que permite que se sostenga esos pocos estructuras de poder capitalista, que aquí se han hablado, neoliberales, patriarcales, heteronormativas, racistas, occidentalicéntricas, adultocéntricas, antiecológicas, antropocéntricas y que con una enorme violencia acapara por desposesión la vida, el planeta, pero sobre todo y especialmente nuestros sueños. Y por eso creo que el segundo elemento que tenemos que nombrar y reconocer de esos pocos que ostentan el poder es su enorme capacidad de construir el sentido común. Construir esas narrativas de las que ha hablado Pablo, de las que ha hablado Sebas, Violeta y Yayo. Y cómo, y esto es muy importante, ese sentido común penetra en nuestras mentes y en nuestros corazones, en los nuestros y en los de millones de personas en todo el mundo, que es lo que fundamentalmente termina permitiendo, junto a esa enorme violencia, que acapare el poder de esos pocos, la vida y los sueños. Y creo que al construir el sentido común, el poder tiene dos grandes capacidades, y aquí es donde podemos, en lo que sueño, trabajar. Tiene la enorme capacidad de dividir y vencer. Y tiene, a través del sentido común, de esas narrativas hegemónicas, destruir los sueños de que es posible un mundo, una vida diferente. Porque nos dice el sentido común que solo es el mejor de los mundos posibles el suyo, ese mercado, esa democracia, ese tipo de relaciones hombres y mujeres, ese escenario de exclusión de la inmensa mayoría de todo el mundo, o nos dice que no, que es un mal menor, porque la alternativa a lo que nos ofrece el poder, y a mucha gente le seduce, ese sentido común, es que no hay alternativa. La alternativa es el caos, son monstruos, es la barbarie, son pesadillas, que no son posibles otros mundos. Y yo sueño con que un global nos ayude a nombrar, a reconocer y a tejer y a cuidarnos, porque sí que tenemos sueños y no pueden destruir esos sueños. Tenemos sueños que nos dicen que tenemos que ser capaces de nombrar que hay miles de resistencias, que no debemos centrarnos en lo que falta o en lo que no hay, en que a veces nos gustaría que hubiera muchas más mareas en la calle y ahora mismo tenemos sobre todo la marea feminista y ahora no están otras, no fijarnos tanto en lo que falta, porque las resistencias no solo son en mareas, sino que cada día una mujer inmigrante que primero emprende un viaje y está resistiendo políticamente con su movimiento
una mujer inmigrante en situación irregular que atraviesa el metro de Madrid está resistiendo, y una mujer inmigrante cuando trabaja en el servicio doméstico cuidándonos está resistiendo. Y que lo que tenemos es que nombrar las miles y múltiples resistencias que existen y no creernos la pesadilla de que no hay resistencias, de que no hay alternativas, de que somos pocos, somos muchos. Y tenemos que nombrar a las múltiples alternativas, proyectos concretos, apuestas concretas que desde múltiples espacios se están proponiendo, porque tenemos ya construidos otro mundo posible. Y tenemos también que trabajar tejiendo redes para reconocer esas múltiples resistencias, para nombrar esas múltiples alternativas, pero algo fundamental. No solo hay que resistir hacia afuera, sino que tenemos que trabajar en el buen trato, en el cuidado, en el tejer redes en las que no permeen, porque también está la resistencia en el interior de todas y todos nosotros, formas patriarcales, formas racistas, formas antiecológicas, formas que construyen mentes y corazones que les seducen las pesadillas que nos proponen los pocos que tienen poder. Cuidarnos y tejer redes en la diversidad desde la escucha y desde el trabajo interior para resistir también en todo eso que nos construye y con lo que también resistimos ahí fuera. Gracias. Gracias, Itzia. Me gusta la diversidad de colectivos, organizaciones, pelajes, etc. Pensar juntas, juntos, escucharnos, fortalecernos, organizarnos más y mejor y pensarnos con fuerza para sumar cambios. Con esta idea voy a dar paso a Sonia Pereira, de la Coordinadora de ONGs de Desarrollo de La Rioja, que está por aquí. Aquí. Hola, buenas. Yo quería traer un poco las reflexiones que hemos estado teniendo desde un territorio tan pequeño como es La Rioja frente a un desafío tan grande y tan complejo como es Quórum Global. Nosotros nos atrevimos a hacer una especie de piloto, de ensayo de Quórum Global en La Rioja y nos ha gustado la experiencia. Hemos hemos invitado a participar a muchos actores sociales, a investigadores de la universidad, a diferentes colectivos con los que sabemos que teníamos muchas cuestiones en común, pero con los que habitualmente no solemos estar conectados porque cada uno está trabajando en su sector. En función de eso y en función de las reflexiones que hemos tenido que tener de cara a poder iniciar este proceso y todo lo que nos ha hecho pensar, y yo quería traer aquí un poco esas reflexiones, ¿no? Comparto, por supuesto, todo lo que se ha dicho de que estamos ante una serie de crisis que confluyen y que sabemos que tienen una conexión entre todas ellas. También es verdad que esas conexiones hoy en día, gracias a las nuevas tecnologías y a las redes sociales, están siendo más evidentes para cada vez mayor número de personas en el mundo, y creo que eso también representa una oportunidad para buscar esas soluciones, para empezar a tejerlas, ¿no? Porque, sabemos que las soluciones tienen que ser integrales, sabemos que tenemos que empezar a tener unas miradas compartidas desde todos los sectores, y sabemos que es un momento muy fácil, gracias a las nuevas tecnologías, para poder salvar esos puentes que nos distancian. Pero antes de dar ese paso, antes de buscar esas soluciones, que yo creo que todos los que estamos aquí de alguna forma somos conscientes, ¿no? Que hay como una especie de conciencia colectiva de que esto es cada vez más necesario. Creo que primero habría que ponernos a pensar un poco en nuestro sistema de valores, en todo lo que llevamos dentro.
algo de lo que también se ha comentado aquí, ¿no? De verdad, yo creo que tendríamos que ser críticos con nuestros valores, con lo que pensamos, con lo que sentimos, porque al fin y al cabo también somos productos de un sistema bueno, que nos ha educado de una forma, que se nos ha hecho llegar un tipo de cultura, un tipo de visión, un tipo de lógica que se nos hace cotidiana y que, bueno, para poder pensar en una lógica diferente, primero creo que tenemos que mirarnos a nosotros mismos y ser críticos con esos valores que tenemos. Para encontrar esa unidad entre tantas personas, entre tantas demandas que pueden parecernos diferentes y que bueno, evidentemente, por lo visto nos cuesta, ¿no?, encontrar ese discurso o esa forma de pensar más coordinada. A mí me gusta pensar de una forma sencilla, ¿no? Y pensar que en el mundo, que en la historia de la humanidad, hay básicamente dos visiones que son las que nos han estado guiando. Una visión que es la que prioriza el beneficio económico por encima de todo y que evidentemente va ese beneficio económico para muy pocos en este mundo. Y una visión que va a priorizar el planeta y las personas. Entonces creo que de esa forma, sabiendo que nos situamos lógicamente en esa segunda lógica, creo que tenemos que empezar a construir una visión que partiendo de una revisión de nuestros valores podamos llevarlo hacia nuestro día a día, concretarlo en nuestros trabajos, en nuestras misiones, en nuestras visiones como entidades, ¿no?, que trabajamos todo el tiempo en esto. Y en todos los frentes, no solamente en las ONG, sino también desde la economía social, desde la banca ética, desde la academia, desde la investigación. Creo que esto tiene que transversalizarlo todo. Yo había pensado un poco en tres opciones, tres dinámicas para poder empezar a pensar de un modo diferente. Y le he puesto de las 3A. Una es la apertura, otra es el análisis y finalmente la alerta. Apertura me refiero al estar dispuestos, ser flexibles, escuchar al otro, escuchar a los ecologistas, escuchar a las feministas, escuchar a todas las corrientes, las visiones que sabemos que están luchando por esta misma visión, ¿no?, del bienestar del planeta y el bienestar de las personas. Estar alertas, estar abiertos a esto. Luego hacer un análisis constante, reflexionar sobre eso, plantearnos, ver las conexiones, no quedarnos en nuestra zona de confort. Bueno, yo trabajo en esto, sí es muy interesante lo que están planteando, pero yo lo que hago todos los días es esto, ¿no? Hacer ese esfuerzo de hacer un análisis. Y después estar alertas, es decir, quizás no podamos estar todo el día encontrando estas conexiones, entiendo que es complejo, pero sí que tenemos que estar listos, porque bueno, en un día podemos presentar un proyecto o plantear una idea, una campaña, una demanda que podamos conjugarnos con los demás y bueno, creo que tenemos que estar siempre alertas. Vale, yo bueno, he venido aquí y me imagino que muchas y muchos de vosotros también para saber cómo podemos hacer esto. En La Rioja ese primer impulso, esa primera experiencia la hicimos, pero es verdad que ahora nos faltan herramientas para saber cómo continuar. ¿Por qué? Porque yo creo que esto es un proceso bastante novedoso y creo que de una forma autónoma, desde nosotros, desde abajo, tenemos que empezar a construirlo. Entonces, sé que no va a venir nadie a decirme cómo hay que hacerlo. Creo que nadie nos lo va a decir. Entonces creo que de verdad tenemos que ser conscientes de que está en nosotros, en esos poderes que tenemos, que ha salido aquí, el ser conscientes de que es un camino que tenemos que empezar a labrar desde nosotros y a partir de eso empezar a inspirar al resto que nos rodea. Y bueno, para mí el desafío está en el día a día, en el ejemplo que podamos dar, en las acciones que hagamos. Y luego también creo que tenemos que ser capaces de tener una pedagogía, de poder transmitir ideas muy fáciles, muy concretas, muy accesibles y muy irrefutables para que
todo el mundo nos pueda entender y pueda comprender esta visión. Y finalmente también considero que es importante que hagamos el esfuerzo de formarnos, de leer más, porque creo que hasta ahora, digamos, todo lo que hemos estado estudiando, el saber al que hemos accedido también está compartimentado, también se nos ha separado. El que estudia economía no sabe lo que estudia el de sociología, no sabe lo que estudia el de políticas, por dar un ejemplo, ¿no? O sea, es muy difícil encontrar una educación que sea transversal. Creo que si podemos trabajar en esa línea, también eso nos puede dar las herramientas teóricas para construir ese día a día que queremos. Y bueno, esto era un poco mi aporte. Gracias. Gracias, Sonia. Bueno, seguimos en este viaje, ¿no?, donde partíamos de algunos planteamientos más macro, de algunos paradigmas donde nos queremos sustentar, ¿no?, próximamente, y ahora estamos pues en este ejercicio, ¿no?, en esta invitación a ese proceso pues más desde cada organización, desde nuestro hacer, desde nuestra forma de contar. Y bueno, pues la intervención de Sonia también iba en esa línea, ¿no?, como las dos siguientes, que tienen que ver en lo práctico cómo aterrizamos esto en una organización, en un colectivo o en el espacio, ¿no? Vamos a seguir con algunas de esas respuestas que nos habéis dejado y hablaba, ¿no? ¿Qué te parece lo más interesante, lo más necesario, lo más urgente? Salir de nuestro ámbito tradicional de actuación y juntarnos con otras, con otros, encontrar puntos comunes y hacer partícipes de ellos a la ciudadanía. Que la ciudadanía y las organizaciones sociales construyamos estrategias de acción que transforme de forma rápida, urgente y visible nuestros escenarios cotidianos. Pueblos, ciudades, en todas las temáticas. Medio ambiente, cuidados, economía. Bueno, para comentar un poquito en relación a esto, tenemos a Laura López Quintana, ella es de FIARE Banca Ética. Está por allí. Gracias, Laura. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Y bueno, lo primero de todo, pues algunos de vosotros quizás estéis sorprendidos de ver aquí a una persona que represente a una entidad financiera, ¿no? Concretamente somos de FIARE Banca Ética, que desde el principio hemos querido estar de alguna manera acompañando este proceso del quórum global. Entonces, ¿por qué? O sea, ¿qué es lo que nos diferencia, ¿no?, como banco a FIARE Banca Ética? ¿Por qué estamos aquí? Nosotros nos definimos como un banco, bueno, somos un banco cooperativo, un banco en manos de la ciudadanía. Para nosotros, una de las cosas más importantes, nuestro pilar fundamental, son las personas. Las personas socias, que son las que hacen posible que exista nuestro proyecto de finanzas éticas, nuestro proyecto de democracia económica, que nos hace independientes, o sea, queremos ser independientes de los grandes bloques económicos financieros, al igual que creo que el pensamiento que todos los que estamos aquí presentes, y quórum global, claro. Cosas que nos identifican y por las que creo que todos y todas estamos aquí hoy. La preocupación ante la emergencia social, económica y política. Se ha visto con las intervenciones de todas las personas que habéis hecho aportaciones, de las otras personas que han hablado, que esta es una emergencia que tenemos que combatir entre todos. Entonces, al igual que Quórum Global y cada una de las personas y organizaciones presentes, queremos ser una herramienta al servicio de transformación social. En nuestro caso y por nuestro sector, concretamente, pero no solo, lo hacemos con la financiación de proyectos que generan un impacto social positivo. Algunos ejemplos son proyectos del ámbito de la agroecología, la cooperación al desarrollo, comercio justo, la lucha contra la exclusión social. Pero, ¿qué nos diferencia? Que esta evaluación de estos proyectos que solicitan financiación, por ejemplo, no la hacemos solo de una manera financiera, no hacemos un estudio solamente económico, sino que hacemos también una valoración desde un punto de vista
medioambiental y social. Y esto lo hacen los propios socios del territorio. Aquí quiero hacer un hincapié en lo importante que es la participación. La participación y una visión global de la vida. Estamos hablando de economía, pero no nos podemos quedar solo ahí. También, junto con Quórum Global, compartimos unos principios básicos, que son la transparencia, la participación, la cooperación y la democracia. Como he dicho, nuestra acción principal es la construcción de unas finanzas éticas y también fomentar una economía diferente, una economía social y solidaria, centrada en las personas, como alguien también ha dicho en una participación, y al servicio de un desarrollo humano, social y ambiental sostenible. Pero no solo nos quedamos ahí en lo que he dicho, en nuestro entorno, sino que intentamos conectarnos con otras luchas, con otras problemáticas políticas, sociales, ambientales, trabajando en red y buscando y aportando soluciones desde nuestro sector, desde las finanzas. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo porque quizás hablamos un poco todos nosotros somos, lo que he dicho, una entidad financiera. Este año, en mayo, tenemos, como todos los años, nuestra asamblea ordinaria de socios, de personas socias. Y como, digamos, que vamos a aprovechar este espacio donde vienen, concretamente en España, vienen personas de todo el Estado, pero en Italia, porque somos un banco que trabajamos en Italia y en España, y en Italia, pues aprovechamos ese momento para tratar una problemática política que nos preocupa, que este año va a ser las migraciones y las personas refugiadas. Es decir, no nos podemos quedar solo, cada organización, mirando solo nuestro sector, nuestra problemática, sino que tenemos que estar abiertos a compartir y a dar visibilidad a otras problemáticas que también nos afectan. Por lo tanto, intervenir en nuestro único sector, en este caso en el financiero, no es suficiente. Tenemos que unirnos. Unirnos a causas de organizaciones afines, cercanas. Y por eso estamos aquí. Yo creo que todos estamos aquí por esto. Estamos aquí, primero, para conocer, escuchar y aprender y compartir de las diferentes experiencias. ¿Y cómo? Pues fundamentalmente yo creo que es un trabajo en red. Haciendo un llamamiento a toda la ciudadanía a participar, fomentando y experimentando nuevos espacios de participación dentro de nuestras organizaciones, pero también con otras organizaciones. Porque entre todos y todas tenemos que buscar un sistema de convivencia diferente, con una mirada intersectorial y conectando nuestra realidad local y sectorial con causas y propuestas globales. Concluyendo, estamos ante una problemática, un problema global y complejo, y para eso yo creo que solo hay una única solución, que es buscar también respuestas articuladas entre todos y en red. Y muchas gracias. Gracias, Laura. Y para acabar, y antes de pasar a la siguiente parte, dentro de esta parte de conectar con las organizaciones que están impulsando esto y con las ideas que la envuelven en la práctica, leeré la oportunidad de reencontrarnos. La ciudadanía, los movimientos sociales, las iniciativas sociales, universidad y relanzar
relanzarnos, las movilizaciones y propuestas del 15M, las mareas, reilusionarnos, reactivarnos. Otra persona comenta, sin duda, la idea de trabajar juntas, coordinar y afrontar las problemáticas sociales para las que trabajamos sin la parcelación a la que estamos acostumbradas. Y bueno, como última intervención, le doy la palabra a Héctor Rivero García, de la Coordinadora Andaluzas de ONG del Desarrollo. Gracias. Esto de hablar el último tiene sus ventajas y también sus inconvenientes, ¿no? Yo voy a intentar ser breve y creo que, porque todo lo que han dicho los compañeros y compañeras ha sido mucho mejor de lo que yo pudiera decir, pero sí me gustaría poner el foco en dos elementos que creo que son los que definen un poco qué es quórum global, ¿no? Por un lado, el elemento de que quórum global viene a ponerle nombre a una realidad que es anterior, que quienes impulsaron quórum no estaban inventando nada, sino que antes incluso de disponer de estos análisis tan multisectoriales y estos diagnósticos más holísticos de la situación en la que vivimos, ya muchos movimientos sociales nos habíamos encontrado con obstáculos para cumplir nuestra misión fundacional, ¿no? Y los obstáculos eran precisamente esa falta de capacidad de ver los hilos que montaban el escenario global, ¿no? Estábamos muy centrados en cada uno en lo nuestro, ¿no? Cada uno en su parcelita y cuando llegábamos al límite de la parcelita encontrábamos esos obstáculos para seguir cambiando la realidad en la dirección en la que queríamos, ¿no? Entonces, que quórum es una oportunidad de intensificar esos procesos de confluencia de movimientos sociales que ya existían antes. Y creo que el otro elemento que ha quedado más o menos así difuminado o dicho, pero no de una forma más específica y que yo sí quisiera poner el foco ahí, es el hecho de que quórum es un proceso. Es un proceso que hoy nos hemos reunido para darle cierta corporeidad, pero que ni muchísimo menos termina aquí, ni termina en octubre, los días 19, 20 y 21 en Málaga, sino que lo que tenemos que hacer es construir hoy, de aquí a octubre y sobre todo después de octubre, porque octubre no es una meta, es un hito, es un punto en el camino y yo creo que además es un punto muy inicial en el camino, o sea que todavía nos queda tejer esa fortaleza de los movimientos sociales para despertar o agitar todavía más a una sociedad civil que no sé a vosotras, pero a mí me sorprende que no estemos todavía mucho más en la calle cuando te desayunas todos los días con un nuevo escándalo, un nuevo asalto, una nueva usurpación de lo público. Y yo creo que bueno, uno de los objetivos de quórum global tendría que ser ese, ¿no? Fortalecer mucho la sociedad civil y la capacidad política como actor político, ¿no? Y por eso, y también porque vengo de Andalucía, hacemos un poco de anfitriones del acto de octubre, me gustaría pues invitaros a que estéis en todo el proceso, por supuesto en Málaga y sigáis después de Málaga. Muchas gracias. Bueno, hasta aquí lo que hemos hecho es intentar romper los espacios habituales, intentar construirnos de otra manera, traer de una forma que nos permitiera el hecho de ser tanta gente junta la voz o unas voces al centro. Y hemos compartido esta reflexión común, este punto de partida de un proceso que al final es un proceso casi con forma de voluntad abierta, ¿no? Con todo esto que han expresado todas estas voces diversas, diferentes y conectadas ya de alguna manera,
que queríamos como subrayar un poco lo que acaba de comentar Héctor y cerrar diciendo, bueno, ¿qué estamos proponiendo, no? En realidad, al final, esto es invitar una lógica a una manera de entender lo que está pasando y a un proceso, ¿no? Un proceso donde las organizaciones, desde los espacios en los que cada una está, nos pongamos en relación con otras, encontremos y busquemos las maneras de ponernos unas en relación con otras de una manera real, de una manera generosa. Invitar o empezar o empujar un esfuerzo de generar conjuntamente una respuesta democrática, ciudadana, una respuesta ante la emergencia social que tenemos delante, e intentar trascender, ¿no? Esta idea de trascender, ¿no? Y salir de los sectores, de los espacios, de las formas, de las narrativas propias, individualizadas, aisladas, y construir narrativas conjuntas, encontrar propuestas comunes que den mayor sentido y fuerza a nuestra acción individual, ¿no? Básicamente que seamos capaces de conocer y reconocernos en esta diversidad de iniciativas existentes de resistencia y construcción. Entonces, bueno, un poco cómo, ¿no? No hay recetas. No hay recetas. Ya veníamos, ¿no? Ya en la comunicación lo decíamos, lo queríamos hacer contigo. Entonces no traemos recetas, no es una plataforma, no tenemos el catálogo de soluciones, pero nos llevamos meses dándole vueltas, ¿eh? No creáis que venimos así en blanco. Y aquí contaros un poco cómo nos lo imaginamos y cuáles son un poco los canales y los espacios que estamos articulando para empezar a ponernos en relación, ¿no? y en trabajo. De entrada, la voluntad de los colectivos que se han nombrado al principio, que están en la web, por ponerse en relación con otras, ¿no? Esto significa empezar a pensar, a mirar alrededor y esas cosas que hacemos en el día a día, no hacerlas en solitario, sino empezar a contar con otras voces y con otras miradas. ¿Qué nos imaginamos? ¿Cómo podemos hacerlo? Tenemos una serie de comisiones de trabajo abiertas, de participación, de contenidos, de temática, en torno a comunicación también. Hablando de temática, aquí han salido muchos temas, esto es el debate del todo, ¿no? Porque hay un montón de temas. Bueno, el clic que queremos hacer, esa invitación, ese cambio de chip, es a interrelacionarlos, ¿no? Entonces, las temáticas han salido economía social, economía crítica, han salido feminismo, derechos humanos, ha salido el tema de la emergencia ecosocial. Bueno, hay como un abanico de temáticas que también nos interesaría profundizar en los próximos meses y abordarlas de una manera propositiva, ¿no? En la página web tenéis un pequeño, algunos documentos de partida que hablan de estos planteamientos más políticos de contenidos que se han presentado al principio, que nos hablan también de esas temáticas y esos ejes transversales sobre los que creemos que tenemos que empezar a movilizarnos y activarnos de manera profunda, y hay también una invitación metodológica. Durante los próximos meses, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué queremos hacer? Como dos caminos en paralelo, ¿no? Por un lado, identificar, visibilizar experiencias e iniciativas existentes que ya están en marcha en esta lógica, ¿no? Y lo decía antes Itziar muy bien, ¿no? Vamos a reconocer que hay resistencias y que están activas, que están en nuestro alrededor, que están pasando, y quizás tenemos que aprender a nombrarlas, a verlas en nuestro día a día y a darle la fuerza y las alas que conlleva, ¿no? Entonces, bueno, esa idea de identificar, visibilizar y hacer un poco de catalizador de todo ese chup-chup que poníamos en la página web, ¿no? Ese caldo de cultivo que creemos que es necesario para el cambio. Pero por otro lado también queremos poder acompañar y facilitar este proceso, que es un proceso muy interno también de las organizaciones, ¿no? Si hace tiempo nos poníamos las gafas de género y todavía nos queda mucho, y es un trabajo interno de mirada, de análisis, de herramientas, pues lo que estamos proponiendo ahora es la mirada a las gafas de esta visión más integral y más interconectada, ¿no? Y también un cambio en la comunicación. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, como decía, tenemos algunas herramientas abiertas en construcción. Vamos a tener una página web de participación donde podáis decirnos, oye, que aquí estamos haciendo la transición energética ecofeminista. Muy bien, pues la que queremos aprender de ello, vamos a conocerla, vamos a inspirar. Oye, que es el 10º aniversario de la crisis y ATAC nos está proponiendo que hagamos un trabajo y una lectura desde diferentes colectivos, con diferentes miradas y una reacción, una propuesta más potente, ¿no?
o tenemos la huelga feminista, que está hilando diferentes miradas, diferentes temáticas dentro de un paradigma feminista. Bueno, pues vamos a identificar cuáles son esas realidades, esas iniciativas, y vamos a tratar de llevarlas y de profundizar en ellas y de poder acompañarlas esto no son las recetas, son algunas herramientas que queremos ofrecer y que queremos construir juntas. Una web de participación donde subirla, un mapa de iniciativas y de actores que tienen esta intención de apertura, ¿no? Esta necesidad de apertura, que esto os mandaremos por el correo electrónico que nos habéis llegado. Luego Héctor comentaba Málaga, nos hemos propuesto, por no ponernos como esto hasta el infinito, un trabajo para toda la vida, nos hemos puesto un hito que del 19 al 21 de Málaga, de octubre en Málaga, tener un encuentro donde podamos llevar la identificación que hayamos hecho en estos meses y profundizar en temáticas, en discusiones y en realidades que están sucediendo. Y bueno, esos son algunos de las herramientas y de los insumos que queremos ofrecer y que queremos enriquecer con todo vuestro trabajo y vuestros saberes y vuestros poderes, ¿no? Y nuestros también, que se hablaban antes. Entonces, bueno. Sí, no, la idea es invitaros también a que cada una, en la medida de lo posible, conecte con otras y vayamos construyendo otros espacios. Nosotros tenemos una idea, una imagen de debates descentralizados que se vayan sucediendo por todo el territorio, donde busquemos conectar diferentes también, ¿no? Intentar romper esas sectorialidades y juntar experiencias, enfoques, miradas, ¿no? Y luego las herramientas estas que estamos explicando, la idea es que sean herramientas colaborativas donde todas aportemos, ¿no? No se trata simplemente de subo mi propuesta, sino de herramientas que nos permitan generar ese diálogo, ¿no? Como no siempre estamos en lugares físicos y podemos tener diálogos y debates como lo que vamos a hacer ahora, la idea es, nosotros estamos generando también una caja de herramientas con distintos tipos de facilitaciones para que ya esos espacios y esos encuentros tengan formas diversas y produzcan resultados diferentes, ¿no? Porque eso sí que creo que es una tónica general o una cosa que tenemos muy metida dentro de esto de Quórum Global, que es no hacer siempre lo mismo, ¿no? O sea, cambiar lo que estamos haciendo y las maneras de encontrarnos, de funcionar y de mirarnos para generar respuestas y resultados diferentes. Y bueno, básicamente esa es la propuesta, ¿no? Entonces ahora os proponemos pasar a los grupos de debate, como sabéis. Hay una cuña publicitaria. Hay una cuña publicitaria. La revolución no la podemos hacer sin vitaminas. Os recordamos que tenéis a disposición fruta y agua, que no vamos a hacer una pausa, pero vamos a ir ahora al trabajo en grupo y bueno, si alguien necesita, pues ahí hay agua y hay fruta que hemos traído al espacio, ¿no? Y ahora pasamos al espacio de trabajo en grupos, que eran estos números que están por sillas. Sí, sabéis que os hemos sentado en sillas y en grupos. Inicialmente la idea era hacer unos grupos de unas 13 personas, tuvimos que ajustarnos a las inscripciones, a las casi 250 inscripciones. Entonces la idea ahora es, todos tenéis unos grupos, como somos un poquito menos, creo que la idea sería convertir los grupos, los dos grupos en uno, y cada uno tenéis un relator y un dinamizador que os ayudarán a plantear el debate y a lo que tenemos que hacer y hablar. Así que cedemos la palabra ya a los dinamizadores, que son las personas que están de pie junto a los grupos. Una cosita. Las intervenciones y las aportaciones que queráis hacer, el debate está pensado para que cada uno pueda expresar lo que necesita y lo vamos a recoger todo y vamos a hacer una síntesis